Hablábamos ayer con Ricardo Chamorro, diputado de Vox por Ciudad Real, y anunciábamos, y podemos presentarlo ahora y con gran satisfacción, a don Ruperto Mesas, que es el portavoz de la comunidad de los que se han querellado. Muy buenas noches y muchísimas gracias, lo primero, por estar con nosotros esta noche aquí. Muy buenas noches. Además, si no Gracias me a equivoco, ustedes. ya son dos los que se han querellado, porque están ustedes y luego ha aparecido además otra plataforma en la misma causa, ¿no? Efectivamente, sí, hay una plataforma, Aguayuris, que se personó el pasado día 28 de febrero en la causa y al parecer no ha tenido noticias del asunto aún. Si le parece, como el asunto es complicado de entender, yo voy a hacer una somera explicación y usted me corrige y lo amplía. El problema es, ustedes viven en un lugar, ustedes usan un agua para regar. Bien, la administración dice, ese agua en realidad no podéis usarla porque no os pertenece a vosotros, sino que vierte al Guadiana y me hace falta para conservar, por ejemplo, los humedales o las tablas de Daimiel. Vosotros sois zona sobreexplotada, con lo cual a vosotros os limitan la capacidad de producción y la administración, por su parte, recibe un dinero que no le correspondería por declarar esas aguas como del Guadiana. Básicamente es esto. Sí, es algo parecido. Nosotros desde el principio de los años 60 años 60 y 70 conocían que nuestro territorio pertenecía de manera subterránea a la cuenca del Júcar. Y sin embargo, cuando se crea la Ley de Aguas en el año 86, pues se hace la primera declaración de sobreexplotación de un perímetro provisional del famoso acuífero 23, en el cual sobrepasan la línea divisoria subterránea entre las cuencas del Guadiana y del Júcar, invadiendo ya parte de nuestro territorio, ¿no? Y la historia empieza a partir del año 92 con la primera medida agroambiental que viene de fondos europeos a España para el llamado Plan de Humedales o Plan de Compensación de Rentas, que data de un importe superior a 300 millones de euros desde el año 1992 hasta 2007. Y en 2007 encadenan con una serie de actuaciones ligadas, es decir, todo estaba programado para cuando se acabase tener una batería de medidas vinculantes a los programas de desarrollo ambiental y para la sostenibilidad ambiental en las zonas sobreexplotadas, ¿no? Entonces estamos hablando de que en los años 2005 al 2008 nace el Plan Especial del Alto Guadiana, que venía a dotarse con 5.400 millones de euros de fondos europeos. Y bueno, parece ser que se cortó el asunto de esta gran partida por el tema de la crisis en 2008, pero aún así se pudieron llevar a cabo actuaciones a través de la adquisición de compra de derechos de agua con el objetivo de recuperar el medio ambiente de las tablas de Daimiel. ¿Qué sucedió? Que se invirtieron más de 80 millones de euros en compra de derechos de agua de pozos secos que no se utilizaban y en zonas fuera de la afección al Parque de las Tablas y lejos de destinarlos a recuperación ambiental. ¿Y para qué quiere uno comprar pozos secos? Pues la cuestión fue la siguiente. Esto se tradujo, entendemos, en beneficios electorales. Porque claro, la medida venía a recuperar a través de la adquisición de derechos caudal de extracción del acuífero que alimenta las tablas de Daimiel, y lo que se hizo fue no destinar ni una sola gota de agua a esa recuperación ambiental y sí destinar en manera de cesión a través de un consorcio, del Plan Especial del Alto Guadiana, la totalidad de ese recurso adquirido en papel a la Junta de Comunidades para la regularización de nuevos pozos en ese territorio, lo que produjo un empeoramiento del estado de ese acuífero. Ustedes llevaron el asunto, perdón, a la justicia. Un juez dijo que había indicios de malversación. Sin embargo, ahí apareció la Fiscalía para proteger al gobierno regional. Sí, es muy curioso, ¿no? Nosotros presentamos la querella el día 30 de diciembre. El día 17 de enero la jueza magistrada
dicta un auto de apertura de diligencias previas, dando traslado al Ministerio Fiscal. El día 6 de febrero, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción y Criminalidad dicta un decreto demoledor enumerando desde delitos de malversación, desobediencia a sentencias judiciales, fraude a la administración pública española y europea, etcétera, etcétera, un largo etcétera de estos delitos con esta dimensión, asumiendo las competencias, y curiosamente fue a recaer la asignación del caso en una fiscal delegada de las que había sido nombrada por Pedro Sánchez, precisamente por el acceso que hemos tenido a noticias en prensa por haber sacudido en otras ocasiones en las tramas del PP, en la Gürtel, sí, y Kitchen, etcétera. Y luego fueron ustedes a la Justicia Europea y la Fiscalía les dijo que, como los hechos eran anteriores al reglamento de la propia Fiscalía, no lo iban a aceptar. Fiscal, en este caso, también de la Corte de Sánchez. Los hechos se produjeron a la inversa, es decir, el día 14 de diciembre presentamos una denuncia en la Fiscalía, en la delegación de la Fiscalía Europea de reciente creación en España, que está en Madrid. Curiosamente, no habíamos tenido noticias de esa denuncia hasta el día 15 de marzo, unos días después de dictar el decreto, el fiscal jefe, ese decreto tan demoledor, ¿no? Sí. Y curiosamente, además de esta fiscal delegada, que también es una de las designadas, según información, por Pedro Sánchez, dictó un decreto de no asunción de competencias, no de inadmisión, sino de como que no asumía las competencias, alegando efectivamente lo que usted decía, entre otras cosas, pero además se entró en hacer un juicio de valor, es decir, primero decide no asumir las competencias, pero si hubiera decidido no asumir las competencias, no debería de haber entrado a hacer un juicio de valor diciendo, claro, que los delitos, claro, denunciados corresponden más a la vía administrativa que no a la vía penal, claro, efectivamente. Una última cuestión le voy a preguntar. ¿En cuánto evalúan ustedes el perjuicio personal que colectivamente les ha causado esta política de la Junta de Castilla-La Mancha? Nosotros vivimos en una zona muy deprimida. Somos la parte sur de Cuenca y la parte noroeste de Albacete. Nosotros se datan en los últimos 10 años de 320 millones de euros, que es lo que se pone en la querella, pero los perjuicios vienen ocasionados desde principios de los años 90, que es cuando realmente empezamos a tener estas limitaciones, tanto en el uso de las concesiones existentes como en el desarrollo, es decir, nos limitan el poder desarrollar nuevos regadíos y demás, aparte de limitar nuestras concesiones, como las tenemos ahora en la actualidad, en más de un 80% de nuestras dotaciones. Don Ruperto, le voy a preguntar don Miguel Durán. Ruperto, buenas noches. Muy buenas noches. Ojalá que tenga buen fin la querella, pero le iba a decir que si recuerda usted lo que Pedro Sánchez dijo hace unos años en el sentido de quién depende la Fiscalía, ¿no? Pero como eso seguro que usted lo recuerda, yo le quiero preguntar otra cosa para que nuestros televidentes, nuestros telespectadores entiendan mejor la cuestión. Además de describir muy bien los hechos en la querella, ¿quiénes son en este caso los querellados? ¿Han precisado ustedes con claridad los responsables contra quienes se tiene que dirigir el procedimiento penal? Por supuesto, hay 18 personas con nombres y apellidos en esa querella y con posibles ramificaciones. Es más que evidente que pueda tener posibles ramificaciones porque ahora en el recurso de reforma que hemos presentado se han presentado nuevas pruebas en las cuales pues puede haber más personas en la causa. Pero estamos hablando de personas de cargo político, de cargo de gestión administrativa. Hay cargos políticos, altos cargos funcionarios, incluso altos cargos funcionarios con cargos técnicos. ¿Y los de carácter político podemos saber quiénes son?
Pues entiendo han salido algunos nombres, ¿no? Ya en prensa y demás. Se ha oído ya el señor presidente Barreda en su día. También el actual presidente, o sea, vicepresidente de la Junta de Comunidades, se ha leído en prensa. Y hay algunas personas más que tenían posibles vínculos con la dirección del consorcio del Alto Guadiana y otras empresas vinculadas que también resuenan que pueden tener vinculación, o se pretendía que tuvieran vinculación a ese acceso de los fondos europeos a través del Plan Especial del Alto Guadiana. Pues felicite de mi parte a su abogado y deséele también mucha suerte en su actuación. Muchísimas gracias. Última pregunta, Carlos Astiz. Sí, hola, buenas noches. Me parece que no solamente estamos viendo todo un proceso mafioso durante muchos años de quedarse con fondos que iban destinados al campo, sino que quiero recordar que en la querella, cuando he leído información al respecto, había también falsificación de cifras de pobladores en la zona. Es decir, se estaba falsificando el número de habitantes de los pueblos afectados. ¿Es eso cierto? Sí, efectivamente. Por ejemplo, el proyecto de la tubería de la llanura manchega, que ha sido inaugurado hoy, ese proyecto nace con el Real Decreto de 1995 que regula las normas de explotación del trasvase Tajo Segura. Estaba proyectado para traer agua a los grandes municipios de la provincia exclusivamente de Ciudad Real, principalmente, para venir a sustituir las presiones del acuífero 23 sobre Astabrare de Miel. Bueno, pues ese proyecto se valoró, estaba proyectado inicialmente en 127 millones de euros. El proyecto en 2006 se modifica, se incluyen nuevos ramales. Hay un ramal denominado el de los municipios, los núcleos inmediatos al trasvase Tajo Segura, que transcurre, mejor dicho, por todo lo que es el recorrido desde Saelices hasta la Atalaya del Cañabate, siguiendo todo el trayecto de la autovía A3 de Valencia. Y ahí, por ejemplo, en los informes que hay firmados por el secretario de Estado de Territorio y Biodiversidad en 2006 y algunos técnicos de la Confederación, pues se han detectado que en esa fecha databan de los 33 pueblos a los que han llevado las conexiones de ese ramal, databan de unas cifras de población de 14.000 habitantes, con una previsión para 2020 de 28.000 habitantes, cuando la población real que tienen esos 33 municipios en la actualidad, y así lo datan los propios documentos elaborados, publicados en el plan hidrológico actual, tan solo hay 7.300 habitantes, para traer un ramal que ha costado más de 25 millones de euros. Ya. Entonces, una pregunta, es decir, no solamente es una estafa a los fondos europeos, ¿verdad?, sino también aparte del dinero que debería de la Hacienda española. Por supuesto, porque no todo está financiado con fondos europeos. Incluso la cifra, sumando las cifras que se plasman de cada una de las actuaciones, superarían en la denuncia que se ha trasladado a la fiscal jefa europea, porque se ha dado traslado de todo esto, incluso describiendo los hechos de las posibles conductas que han tenido sus fiscales delegadas en España. Estamos hablando de 1.600 millones de euros. En fin. Don Ruperto, muchísimas gracias. Seguiremos este asunto porque, aunque es complejo, es de una importancia enorme. Es decir, que ahí seguiremos de cerca lo que vaya ocurriendo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a ustedes.